Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos por estar presentes en nuestra ponencia titulada El paradigma integral en sociología, abordando la complejidad social desde múltiples perspectivas. Hoy abordaremos un enfoque que ha sido clave para integrar las diversas perspectivas teóricas en el campo de la sociología. El objetivo de nuestra ponencia es mostrar cómo el paradigma integral nos permite analizar fenómenos sociales de manera holística, combinando lo subjetivo, lo objetivo, así como los niveles micro y macro. Esto nos permitirá realizar un análisis más profundo y equilibrado de la realidad social. La estructura de la ponencia está dividida en 4 partes. Una introducción general al paradigma integral, un análisis detallado de los 4 cuadrantes, microsubjetivo, microobjetivo, macrosubjetivo y macroobjetivo, y las aplicaciones prácticas del paradigma integral en el análisis de un fenómeno social es el crimen. Una conclusión final que resuma los puntos clave y de paso un espacio para preguntas y reflexiones. La importancia del paradigma integral. La sociología ha sido históricamente dividida en diferentes teorías y enfoques, cada uno tratando de explicar la realidad social desde un punto de vista particular. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y el paradigma integral nos ayuda a combinar estas teorías para una comprensión más completa de los fenómenos sociales. ¿Qué es el paradigma integral? Bueno, el paradigma integral es en sí un enfoque que trata de abordar la realidad social en su complejidad. En lugar de adherirse a una sola teoría, integra diferentes perspectivas y niveles de análisis para ofrecer una visión más completa y equilibrada. Este enfoque surge de la necesidad de trascender las limitaciones de los paradigmas tradicionales que se enfocan en un solo aspecto de la realidad social. ¿Y cuáles son los orígenes del paradigma integral? El paradigma integral tiene sus raíces en la teoría integral de Ken Wilber, quien desarrolló un enfoque para integrar las perspectivas subjetivas y objetivas. Aplicando esta teoría en diversas disciplinas, en sociología, Josh Ritzer es uno de los autores que ha defendido la necesidad de un enfoque multiparadigmático que permita combinar diversas teorías para entender mejor los fenómenos sociales. Ritzer argumenta que la realidad social es tan compleja que ninguna teoría por sí sola puede abarcarla. Por lo tanto, propone una visión que agrupe diferentes teorías y enfoques para proporcionar una comprensión más rica y matizada. Las limitaciones de los enfoques tradicionales es que en la sociología clásica encontramos enfoques como el funcionalismo estructural, que se enfoca en las estructuras sociales y cómo mantienen el orden, o el interaccionismo simbólico, que se centra en las interacciones individuales y el significado subjetivo. Ambos enfoques son valiosos, pero al centrarse solo en un aspecto de la realidad, pierden de vista el panorama completo. Y la metodología del paradigma integral es más que nada basada en una metodología que combina 4 cuadrantes principales que veremos en detalle en la siguiente sección. Estos cuadrantes organizan la realidad en función de dos dimensiones, lo subjetivo frente al objetivo y lo micro frente a lo macro. De esta forma se asegura una integración de las diferentes capas y niveles de análisis. Un ejemplo del paradigma integral sería que, por ejemplo, imaginemos que queremos estudiar el fenómeno de la pobreza. En lugar de enfocarnos solo en las estructuras económicas que generan pobreza, en este enfoque macroobjetivo, o solo cómo las personas interpretan la situación de pobreza en lo microobjetivo. El paradigma integral nos pide que combinemos estos enfoques. De este modo podríamos estudiar tanto las estructuras económicas y políticas que perpetúan la pobreza como las experiencias individuales de los pobres, sus emociones,
sus relaciones y sus percepciones de la situación. Bueno, hablando de los 4 cuadrantes del paradigma integral precisamente, tenemos que el paradigma integral propone una matriz de 4 cuadrantes que nos permiten analizar cualquier fenómeno social desde diferentes perspectivas. Bueno, estos cuadrantes se cruzan en 2 ejes, el eje de lo subjetivo frente a lo del objetivo y el eje de lo micro frente a lo macro. En el cuadrante 1, en el microobjetivo, tenemos una descripción de este cuadrante, sería que se enfoca en experiencias individuales, las percepciones, los significados y las emociones que los individuos atribuyen a sus acciones. Aquí se incluyen teorías como, por ejemplo, el interaccionismo simbólico de George Herbert Mead, la fenomenología también de Alfred Schutz y la etnometodología de Harold Garfinkel. Un ejemplo detallado de este cuadrante, bueno, supongamos que queremos estudiar el fenómeno de la migración. En este cuadrante nos centraríamos en las experiencias subjetivas de los migrantes, cómo perciben su proceso de migración y qué emociones experimentan al dejar sus países de origen y adaptarse a una nueva cultura. Aquí también podremos explorar las narrativas personales de los migrantes y cómo interpretan su identidad en un nuevo entorno, y con las implicaciones de la investigación, que este enfoque nos permita realizar la realidad vivida por los actores sociales, que nos alejamos de las grandes estructuras sociales y políticas y nos acercamos a las historias individuales, de los significados que las personas otorgan a su vida diaria y cómo construyen su identidad en interacción con otros. En el cuadrante 2, en el microobjetivo, tenemos que este cuadrante se centra más en el comportamiento observable de los individuos. Aquí no se trata tanto de los significados que otorgan a sus acciones, sino de los comportamientos en sí mismos, medidos de manera empírica. Teorías como el conductismo y la teoría del intercambio social se ubican en este cuadrante. Un ejemplo para este cuadrante es, por ejemplo, si analizamos el comportamiento de los estudiantes en un aula. En este cuadrante podríamos observar cómo se sientan, quién participa más activamente, cómo se organizan en grupos para los trabajos o cómo responden a los estímulos externos como la presión de las calificaciones o las normas establecidas por el profesor. Aquí estaríamos interesados en el comportamiento, más que todo observable y medible, no en lo que los estudiantes piensen o sientan. Implicaciones de la investigación. Bueno, en este cuadrante nos permite hacer análisis cuantitativos y experimentales. Al centrarnos en los comportamientos observables, podemos desarrollar teorías más empíricas y basadas en la medición precisa de las acciones de los individuos. Bueno, siguiente cuadrante tenemos el macrosubjetivo, donde este cuadrante examina las ideas colectivas, los valores culturales y los significados compartidos en los discursos sociales que influyen en el comportamiento de las personas. Este cuadrante es clave para entender cómo las culturas y las ideologías moldean las percepciones y acciones individuales. Teorías como la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas se sitúan en este espacio. Un ejemplo detallado, por ejemplo, si quisiéramos estudiar cómo la sociedad define el éxito, en este cuadrante examinaríamos cómo los valores culturales como el individualismo o el capitalismo influyen en la percepción colectiva del éxito. Podríamos analizar cómo las normas sociales sobre el éxito afectan a los individuos en su búsqueda de riqueza, estatus o reconocimiento, y cómo estos valores son transmitidos por los medios de comunicación, la educación y otras instituciones. Implicaciones de la investigación. En este cuadrante es vital para entender cómo las narrativas colectivas y los sistemas de valores influyen en el comportamiento individual y colectivo. Nos permite estudiar las ideologías dominantes y cómo éstas moldean la cultura y las decisiones de los individuos.
En el siguiente cuadrante, en el macro objetivo, tenemos que se enfoca en las estructuras sociales que determinan y condicionan el comportamiento humano. Aquí se incluyen las instituciones sociales, las normas, las leyes, las economías y las políticas que influyen en la vida de los individuos. Aquí se aplican las teorías como el funcionalismo estructural de Emily Durkheim, la teoría de sistemas de Niklas Luhmann y el marxismo mismo, que se sitúan en este cuadrante. Por ejemplo, si quisiéramos analizar el sistema educativo desde este cuadrante, estudiaríamos cómo las políticas gubernamentales, las instituciones educativas y la distribución de recursos influyen en la experiencia de los estudiantes. Analizaríamos, por ejemplo, cómo las desigualdades estructurales, cómo el acceso a la educación de calidad están determinadas por clases sociales, la raza o la ubicación geográfica. También podríamos observar cómo las reformas educativas impactan en la equidad y en las oportunidades para los diferentes grupos sociales. En estas tenemos implicaciones en esta investigación también que son cruciales para entender las estructuras de poder y desigualdad en la sociedad. Nos permite estudiar también las grandes instituciones y cómo influyen en la vida diaria de los individuos. En lugar de enfocarnos en la acción individual netamente, observamos cómo las fuerzas estructurales condicionan las oportunidades y los comportamientos. Bueno, vamos a hablar en sí de la aplicación del paradigma integral para el fenómeno del crimen. Este es un ejemplo que hemos tomado y para introducir la aplicación del paradigma integral, primero vamos a explorar los 4 cuadrantes del paradigma integral. Vamos a aplicar este enfoque en un fenómeno social específico que lo dije, como es el crimen, y vamos a analizarlo desde múltiples perspectivas, integrando tanto los factores subjetivos como los objetivos, así como los niveles micro y macro. Primero, en el cuadrante microsubjetivo tenemos el análisis del crimen desde el cuadrante microsubjetivo. En este cuadrante nos enfocamos en las motivaciones subjetivas del criminal, cómo lo percibe el individuo, sus propias acciones, qué emociones o pensamientos lo llevan a cometer un delito. Aquí podemos explorar ciertamente cómo el delincuente interpreta su situación y cómo justifica sus acciones ante sí mismo. Podremos dar un ejemplo, ya que supongamos que estamos estudiando y vemos a un joven que ha cometido un robo. Desde el cuadrante microsubjetivo podemos analizar cómo este individuo justifica su acto delictivo. Tal vez sea porque éste se siente marginado por la sociedad o cree que no tiene otra opción debido a su situación, ya sea económica o simplemente siente una profunda frustración con el sistema. Este enfoque lo que hace es que nos permite entender el crimen no solo como un acto, sino también como una experiencia, que es subjetivamente y está cargada de significado. En el cuadrante microobjetivo vamos a ir con un análisis del crimen desde dicho cuadrante, y en este nos enfocamos principalmente en el comportamiento observable del delincuente. Aquí analizamos cómo se comete el crimen, los patrones que tiene en su conducta, la planificación, la elección de las víctimas y además cómo se desarrollan las acciones criminales. En el ejemplo que pondremos aquí, siguiendo con el joven ladrón, en este cuadrante observaríamos cómo comete el delito, si fue un robo planeado, cuántas veces cometió el mismo delito o cómo se organiza con otros delincuentes. En este enfoque cuantitativo y empírico nos permite medir ciertamente lo que son los patrones de comportamiento y entender cómo los criminales eligen y ejecutan sus acciones. En el cuadrante macrosubjetivo vamos a ir con el análisis desde el cuadrante, desde lo subjetivo analizamos los valores y las normas sociales que influyen en cómo la sociedad percibe el crimen, cómo la sociedad percibe el delito y cómo los medios de comunicación, la religión o las narrativas culturales moldean la percepción colectiva del crimen. Como ejemplo aquí vamos a tomar algunas culturas donde ciertos delitos como la corrupción pueden pasar desapercibidos,
como menos graves que otros crímenes violentos, por así decirlo. Aquí podemos analizar cómo los valores sociales influyen en la tolerancia o la condena de ciertos comportamientos. También podríamos estudiar cómo la opinión pública influye en la creación de leyes y políticas de seguridad, observando cómo los medios de comunicación exageran o minimizan ciertos crímenes según la agenda cultural. En el cuadrante macroobjetivo vamos a llevar el análisis de este desde el enfoque en las estructuras sociales que generan las condiciones para el crimen. Aquí analizamos las fuerzas macroeconómicas, las políticas públicas, la desigualdad social y cómo estos factores estructurales crean contextos donde el crimen es más probable. Como ejemplo aquí, podemos analizar cómo las desigualdades económicas en una ciudad incrementan la tasa de criminalidad. En áreas donde no hay mayor pobreza, desempleo y falta de acceso a la educación, las tasas de criminalidad tienden a ser más altas. En este enfoque macro nos ayuda a entender el crimen no como un simple acto individual, sino que lo comprendemos como el resultado de un conjunto de factores sociales que facilitan a este. Bueno, miren, si es que se dan cuenta de esto, de lo que estamos analizando sobre los cuadrantes, el cuadrante microsubjetivo, microobjetivo y todo este tema, más que nada lo podemos utilizar para todo, ya sea para analizar desde el aspecto de la corrupción, no solamente desde el aspecto de la delincuencia, podemos analizarlo incluso las violaciones. ¿Por qué esta clase de actos suceden desde lo microsubjetivo? Tal vez porque, como se dice ya, el violador ha sido también violentado, por ejemplo, o también desde lo microobjetivo, que ¿por qué selecciona este tipo de víctimas? También, también se ve el aspecto no solamente cuantitativo, también cualitativo. Por ejemplo, ¿ustedes qué más lo agregarían en el aspecto macro subjetivo y macro objetivo? Por ejemplo, en lo macro subjetivo siempre nos va a entender desde lo más mínimo. En lo subjetivo, lo micro subjetivo, nosotros vamos a entender a las personas, no solamente vamos a ir al número y que ese número prácticamente yo lo veo como algo, una imagen nada más que no representa absolutamente nada. Por ejemplo, en nuestro país mismo, si nos vamos a lo macroobjetivo, podemos decir, uy, el Perú es un país rico, el Perú tiene una moneda estable, el Perú no sufre de una inflación como en otros países de esta región. Pero si vamos subjetivamente, microsubjetivamente, si vamos a ver a las personas a las calles, cómo empiezan a vivir del día a día, cómo está repleto de informalidad, cómo las personas, si no salen a trabajar un día, al día siguiente ya no tienen qué comer, ya no tienen dinero, o quizás las personas que no consigan un empleo, eso nos afecta demasiado. Y es como que, pero si el Perú, o bueno, llegando directamente a Cajamarca, si Cajamarca es tan rico en lo que es dinero y demás, ¿por qué la población se encuentra en un déficit de humanidad? Claramente. En este paradigma es fundamental para nosotros, porque simplemente no abarca mucho más de lo que vemos, abarca la visión microsubjetiva, macrosubjetiva, podemos ver a detalle cuáles son las causas y los fenómenos. En un instante podemos hablar en la ponencia de que algunas culturas tienden a ver delitos graves como menores, como lo puede ser la corrupción. Y en el Perú está muy estandarizado eso. Vemos que la corrupción día a día le vamos quitando la importancia. Vemos que se torna más común, tanto en los agentes de poder como en agentes públicos, ya sea policías de tránsito, ya sean gobernadores o incluso entidades más altas las que cometen estos crímenes, y nosotros ya lo vemos desde como que algo normal, algo que ya hemos normalizado en nuestra sociedad. Es un ejemplo muy claro de cómo podemos entender las cosas, y este es un enfoque que nos sirve mucho, como ya dijimos. Bueno, mire, y eso es cierto, porque eso es lo importante de la sociología, si es que se dan cuenta, cómo nosotros con el aporte de nuestras teorías, ya como se menciona también, como nos enseñó el profesor, es aterrizarlas, llevarlo a la aplicación. Deberíamos llevar incluso no solamente al aspecto, pues ya mantenerlo en sociología, estudiarlo y todo eso, sino que, por ejemplo, esto se podría utilizar fácilmente en la policía. ¿Por qué la policía no utiliza esto para sus métodos de investigación? O al menos hasta donde yo tengo conocimiento, creo que no lo hace.
al igual que, por ejemplo, para implementar políticas públicas. No solamente es verlo por lo que, desde el aspecto macro subjetivo, de cómo lo percibe la sociedad y qué es lo que nos quiere vender los medios de comunicación, sino también comprenderlo desde el aspecto micro, que es creo que lo que más dejamos de lado. Porque eso es lo que hace ahorita el gobierno incluso, solamente ve lo que opinan las masas, pero no cómo es el problema en sí. Por ejemplo, no tratan de entender al por qué sucede esto de, por ejemplo, las violaciones. Yo, en mi opinión, la verdad es que yo creo que en lugar de atender, o sea, no, lo cual no está mal, creo que en lugar de atender más que nada el tema de las mujeres que han sido violadas, creo que se debería atender previamente el tema del violador, por qué ocurren estas cosas, y tener en cuenta cómo se puede frenar desde la niñez, desde la educación del niño, cómo el padre y la madre van formando en el futuro. No solamente desde un aspecto que la mujer, claro, está bien, se tiene que tratar de controlar todos estos temas, pero mejor es irnos de frente, apuntar directo al núcleo, no solamente esperar a que vuelva a suceder otra vez otra mujer pues violada, otra niña ultrajada, y pues solamente quedarnos de brazos cruzados a esperar a que alguien solucione este problema. Y ya que mencionas el tema de por qué no lo implementan en políticas, dándoles un ejemplo en concreto, por ejemplo, periodo de Ollanta Humala, 2010-2015. Si nos damos cuenta, él aplicó lo que es la ley Pulpín. Ajá. Si se hubiera aplicado este estudio en sí, no hubiera tantas protestas, no se hubiera armado tanto desorden por esta ley. ¿Por qué? Porque hubieran visto la forma en cómo piensan los jóvenes y si esta ley les va a gustar o no, si esta ley les favorece o no. Entonces, para también tener un poco de paz dentro de un contexto de un país, nosotros también necesitamos de este aporte tan importante de risa. Podemos aplicar las teorías públicas no solo desde un enfoque macroobjetivo, visualizando las carencias. Tenemos que visualizar las políticas públicas en un enfoque microsubjetivo, analizar las necesidades de la gente, como dices, el pensamiento de los jóvenes, o como menciona Charlie, desde la crianza de los niños. El enfoque microsubjetivo nos ayudaría mucho en lo que es políticas públicas, además de la crianza y la educación, ¿no? Por eso tomamos el enfoque del paradigma como un enfoque muy fundamental y que nos apoya mucho a la sociología y a la sociedad. Bueno, eso sería todo con nuestro video, nuestra ponencia. Espero que les haya agradado a todos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.